somos bestias. Este es el episodio 23 de Todos Somos Bestias. Hemos estado sacando los episodios un poquito tarde en la semana porque hemos tenido mucho que hacer. Al menos yo he andado medio atorado. Carlos creo que también allá con sus litigios de abogado. Pero aquí estamos otra vez. No sabíamos muy bien de qué hablar porque los temas se van acabando poco a poco. Pero la verdad es que para decir pendejadas, pues siempre nos pintamos solos. Entonces, hoy por ahí a Carlos se le ocurrió un buen tema de qué hablar, interesante porque tiene muchos matices, al menos a mí se me ocurren muchas cosas o muchos temas de qué hablar con este tema. Pero pues Carlos nos puede decir más o menos a qué vamos a dedicarle el episodio de hoy. Bueno, pues hola, yo soy Carlos Contreras y sí, efectivamente ando puteado. ¿Por qué? Pues porque me he estado desvelando por X o Y cosa. Vive sin drogas. El tema de hoy va a atender a una pregunta que se le ha hecho a diversos, ¿cómo llamarlo? A diversos entes políticos de la historia, por lo menos de la historia mexicana, y que nos ha traído ahí, pues, unas respuestas que han traído comedia involuntaria muy buena, y que creo que esta comedia involuntaria empezó, pues, con nuestro queridísimo y extrañadísimo Lord Peña. No me tienes que decir mi Lord, ya, síguele y que te vaya muy bien. Lord Meme. Y Lord Meme y Lord Copetito. Y pues es una pregunta que le hicieron a él en una, si mal no recuerdo, fue en una entrevista, ¿no? Ahí con medios en una... Fue una feria de libro, güey. Fue en una feria de libro, exactamente. Y le hicieron esta pregunta que a muchos mexicanos, porque pues sabemos que el mexicano promedio pues no tiende a tener este hábito del cual vamos a hablar el día de hoy. Por lo general, la verdad es que ahí la gente que sí tiene ese hábito, pues aplausos, que lo siga haciendo y lo permee con sus personas cercanas, ¿no? Y pues fue esta pregunta que te voy a hacer en este momento a ti, Gustavo Olvera, y quiero que me menciones, sin parir chayotes y sin decir ahí una pendejada como nuestro expresidente. Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. ¿Cuáles han sido 3 libros o más, de acuerdo a los que tú quieras, que han marcado tu vida y por qué? Pues si yo fuera el señor presidente, ya estaría bien atorado. La verdad es que cuando leo los libros me pasa que luego no registro del todo el título. 13 me harían un chingo. Pero afortunadamente, no sé si mis papás, tal vez mi mamá, porque siempre la veía leyendo, aunque ella leía la Biblia, ella sí leía la Biblia, no como Peña Nieto. La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia. Siempre recuerdo la imagen de mi mamá sentada leyendo la Biblia o algún otro libro Ajá. que tuviera que ver con la Biblia. Obvio, ¿no? El caballo de Troya. O sea, leía libros para entender la Biblia, ¿no? O sea, Ajá. digo, qué chingón, porque pues si le apasionaba algo, pues, se metía hasta el fondo, ¿no? Uh-huh. Y a mi papá también lo vi mucho leer sobre mecánica, ya de grande. Yo ya estaba grande y él seguía leyendo, aprendiendo, porque pues, él tiene, o es mecánico de profesión, mecánico automotriz, entonces siempre nunca se ha quedado, nunca le ha gustado quedarse atorado, ¿no? Y se estuvo actualizando y actualizando y actualizando. Yeah. Entonces, a lo mejor por ahí viene el hábito de lectura, que últimamente no lo he traído, la verdad, Uh-huh. porque me estaba dedicando a más cosas y no me da mucho tiempo. He agarrado los audiolibros, porque así cuando ando allá en el santuario dándole a los animales o algo, si no estoy oyendo pendejadas como podcast como La Cotorriza o esas madres, o Al Vallarta, estoy oyendo un audiolibro o obviamente pues música. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, que ya empecé a desvariar otra vez,
Ya, estás como Peña así, viendo qué decir para no decir A ver si se me, la a nota. ver si se me viene uno a la mente, ¿no? Sí, para no Este, contestar así, el condorito ahorita. ¿Qué hubole? De Oye, Jordi Rosado. ese libro es, debió ganar un Pulitzer o ahí un premio a la literatura, un Nobel, quizá. Para mi sorpresa, güey, hay mucha gente que lo ha leído, sobre todo de tu edad para abajo. Yo lo Eh, leí. He visto que realmente sí tuvo pegue ese libro, güey. O sea, Desafortunadamente. de hecho, desde la última vez que platicamos o cuando estábamos platicando de que a lo mejor este tema estaría bueno Ujú, y que me dijiste que habías leído el Cúbole, ujú, me dio intriga de, no lo he leído, güey. ya. No tengo dónde conseguirlo, creo, más que irlo a comprar. Yo lo O tengo, te lo presto. sí, si tú, o tú me prestas el tuyo después, A huevo. tu copia autografiada. Lo tengo hasta comentado, güey. Sí, le hice comentarios y saqué mis conclusiones. Con post-its, ¿no? Ajá, me parece Sí, esto, claro. Tengo esto me ahí parece que hay que profundizarlo. tengo un ensayo que tiene más páginas incluso que el mismo libro. El, el, bueno, a partir de esa vez me dio curiosidad y Jordi tiene un podcast que, Sí, que entrevista gente y me sí. puse a ver algunas entrevistas y la verdad es que es bueno entrevistando al güey. ¿Es bueno qué? Entrevistando. Ah, pues sí, pero Tiene, escribiendo no. tiene como muchas experiencias que contar y como que hay que compartirle a su entrevistado que se va haciendo una dinámica chida. Ahora ya me ha aventado como 5 de sus programas de ese podcast y me enteré de que tiene uno con Marta y Gareda y que hablan como de cuestiones a veces paranormales y la madre. Entonces que también me voy a aventar en algún momento. Pero Órale. bueno, otra vez estamos divagando. Y no has Eh, contestado la pregunta, Gustavo Peña Nieto. Quiero recordar el nombre, no recuerdo el título exacto. ¿Cuál era la pregunta? Libros que me Tres, hayan marcado. tres libros que te hayan marcado en la vida y por qué. Bueno, que no tiene nada que ver con que sea el primero o no el primero, ¿verdad? O sea, Sí, o sea, puede ser un libro que leíste hace 2 días o uno que leíste cuando eras chavo, ¿no? Cuando todavía la lectura era el medio de comunicación principal. bueno, ahí va. El primer libro que me acuerdo, que no sé quién lo escribió así como Peña Nieto, porque yo era muy chiquito, Ujú. era uno que me encontré en la biblioteca de la escuela cuando estaba en la primaria. Abrieron una biblioteca al lado de la primaria y me encantaba ir a dibujar ahí porque pegaban los dibujos en un pizarrón que tenían ahí. Entonces tú dibujabas y la chava, que ha de haber tenido como 15 años o 16 años en aquel entonces, que para mí era la señora de la biblioteca, La becaria. ajá, pegaba tu dibujo, ¿no? Y yo sentía así como que, no manches, me sentía importante de alguna Me, manera. me publicaron ahí en la biblioteca de la colonia. Haz de cuenta, sentía así Yeah. como que, wow, no mames, estoy publicado. Ajá. Ahí me encontré un libro, pues, casi revista, ¿no? Que se llamaba La Legión de la Tarántula, Mm, que no, no lo eran conozco. historias tipo calabozos y dragones, ¿Ya? que según lo que tú escogías, ibas resolviendo un misterio y te brincabas a una página o te brincabas a otra y la historia terminaba diferente según cómo ibas escogiendo o resolviendo los misterios. Tenía dibujos y la madre. Una onda así como Rayuela, ¿no? De Julio Cortázar, que lo puedes leer en el orden de las hojas o te da un índice alterno en el que lo vas leyendo salteado y según esto la historia cambia, ¿no? Haz de cuenta, Bueno, sí, sí cambia, de hecho. muy calabozos y dragones de que tu decisión cambia el final del libro. Y eso me gustó un chingo. Ya, Muy para niños. Los dibujos eran interactivos. muy para niños. De hecho, hace poco lo busqué porque me acordé y está por ahí lo encontré en internet. Y la verdad es que pues, es para niños. Está bien simple. Los dibujos son bien simples. Pero me acuerdo que ahí fue cuando dije, pues esto de los libros está chido, ¿no? Ujú. Ese a lo mejor podría ser el primero, no sé quién es, creo que es un vato alemán o no sé qué, no es un libro mexicano. Ah, no, sí es un libro mexicano. Es mexicano, La Legión de la Tarántula, y búsquenlo y pónganselos a sus hijos si ya tienen hijos. Pero el segundo libro que me acuerdo yo que me impactó y dije, no mames, fue precisamente este que tengo aquí,
¿Dónde está? No se ve por la luz, pero Carlos Castañeda, buen autor. Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan. Este es el primer libro de Carlos Castaneda, un escritor, digámoslo, pocho, por así decirlo. Es gringo, pero tiene todas sus raíces aquí en Ascendencia México. mexicana. Ajá, lo interesante de este libro es que es de brujería. Este lo leí cuando pues, era un adolescente y me impactó, ¿no? O sea, me impactó como libro, como está escrito, Ujú. y dos, me impactó cómo lo cuenta, como si hubiera sido todo verdad. De hecho, hay una casi religión que se llama Transgrevity, algo así, Ujú. que está derivada de este De ese libro. libro. Es un libro de los 60, creo. Sí. Y para sorpresa de algunos, habla de una cosa que se llama la voluntad, que es la voluntad del brujo. El, el brujo no se le conoce ahí en el libro a los brujos como brujos, sino como hombres de conocimiento y Ujú. pueden controlar la voluntad. La voluntad no La es, voluntad de cualquier persona. no, la voluntad no es como uno la percibe de el sí o el no o influir en la voluntad de otros, sino que la voluntad es que todo está conectado por fibras luminosas, casi ahí ya se va a física cuántica. La teoría de las cuerdas, ¿no? Ahí por Haz de ahí. cuenta, o sea, todo está conectado por unas cuerdas luminosas. Él le dice Órale. fibras luminosas, todo, absolutamente todo, y tú puedes controlar esas fibras luminosas. La energía de esas fibras luminosas, un brujo o un hombre de conocimiento puede controlar esas fibras, tanto que puede influir en otras cosas, ¿no? Como otros seres, otros objetos inanimados, y puede hacer cosas supuestamente increíbles, pero para alguien que puede ver, como ver, entre comillas, como le dicen los hombres estos de conocimiento, significa que puedes ver todas esas fibras luminosas, que puedes ver más allá de lo que ve alguien evidente, ¿no? Ujú. Está Y interesante, ¿eh? si tú ves a un brujo, por ejemplo, hay un pasaje bien chido que se ve que Don Genaro, que es otro brujo de acá de México, de hecho, se ve que va caminando, va subiendo un árbol, pero caminando, Ok. así, ¿no? O sea, el árbol vertical y él caminando horizontalmente, ¿no? O Exactamente, sea, ya en plan ciencia ficción completamente. exactamente. Sin embargo, dice Don Juan, o sea, lo que tú no ves es que él no va caminando, él se va agarrando con sus Sus fibras, cuerdas. con sus cuerdas al árbol, a las cuerdas del árbol, y simple y sencillamente va caminando de una manera que tú no puedes percibir, pero no es como que vaya volando ni nada de, bueno, sí sobrenatural, ¿verdad? Pero nada diabólico, esas madres, ¿no? Y algo muy interesante, que es lo que iba a decir, es que la voluntad es la misma de la que se basó George Lucas para crear la fuerza. Órale. George Lucas ha No dicho, sabía ese dato, ¿eh? ha dicho que las enseñanzas de Don Juan y la voluntad le inspiraron, aparte de otras cosas de allá por allá del oriente, a crear la fuerza. Digamos que él la transformó en lenguaje Star Warsiano. Yo siempre creí que esas teorías de George Lucas venían acá del pedo del Tai Chi, Tiene de del los dos, Chi y todo ese cotorreo, ¿no? tiene de los Del dos, Feng pero Shui. específicamente el vato ha dicho que basó la fuerza en la voluntad de Don Juan. Órale, O mira qué sea, loco. y era como conectarse con todo y poder usar esa energía para potenciarte a ti mismo. Entonces, Ya me convenciste de leerlo, me dieron ganas de leerlo. Lo voy a buscar. y para mí fue, o sea, cuando lo leí, dije, o sea, este libro lo leí 5 veces cuando lo leí la primera vez, lo volví a leer y lo volví a leer. Y algo Ujú. bien chido de este libro y que atesoro como nada, es que esta ilustración
que está bien Ajá. chingona, es de Leonora Carrington. Órale, qué loco. Pues Y Leonora cuando Carrington, para quien no sepa, es una, sí, tengo entendido que es una de las más grandes pintoras mexicanas, ¿no? mexicana por adopción, este, pero es, si no me equivoco, pues es europea, pero no recuerdo muy bien de dónde. Si inglesa o francesa, no me acuerdo, pero se vino a vivir acá por Y cuestiones, creo, de guerra. pintora escultora, ¿no? Tiene ahí unas esculturas Pintora y bien, escultora, bien chidotas, ¿no? Acá bien surrealistas y a la vez medio tétricas. que por cierto, Coral y Chuy, gracias, porque en mi último cumpleaños me regalaron una madre que se llama el Black Book Ujú. de todas las fotografías de las esculturas de Leonora Carrington. Ya. Porque a mí pues, me mama Leonora Carrington, Su trabajo surrealista, está muy chido, su está trabajo. chingón. Pues bueno, yo conocí a Leonora Carrington, ya de muy anciana ella, Ujú, ya ahorita ya murió, ujú. pero esta ilustración por atrás tiene la firma de Leonora Carrington. Vámonos, papá. eBay. No, no. Ah, no, para nada. Este es un No, tesoro no, para mí. claro, Y la historia está chida, porque claro. cuando yo conocí a Leonora Carrington, este no es el libro que llevaba. Yo llevaba otro libro igualito a este y Ujú. le pedí que me lo firmara. Y cuando me lo estaba firmando, me dice, a mí nunca me dieron ese libro. Qué bueno verlo. Y lo que hice yo es que se lo regalé, Órale. mi libro. Me abrazó y todo el pedo. Después me dijeron, puta, qué suerte, Leonora Carrington no abraza a nadie. Me abrazó y lo único que le pedí fue que me arrancara la hoja, arrancarle la hoja donde ella ya me lo había firmado Para pegarse la otra copia. para pegársela a esta copia que yo tenía acá en Monterrey, porque a ella la conocí en Jalapa, Veracruz. Ya. Entonces, Jalapa, tierra de buenos músicos y de grandes pintores y escultores. y de buen Poetas, café, poetas y buen café. Algo tiene café esa tierra. Algo tiene la cafetería tierra en de cada, Jalapa en cada, que es como que la meca de los artistas, ¿no? En México. es que yo digo, yo viví en Jalapa un buen rato Ujú. y la verdad es que te inspira, o sea, Sí, la ciudad es bellísima. es una ciudad que caminas, no tienes que ir en carro a todos lados, Lo único, caminas. lo único culero de la ciudad es el puto calor húmedo que hay. Bueno, a mí se me hace el clima chingón. Digo, comparado con el de Monterrey, Ah, bueno, sí. Sí, sí, este, sí. y aparte hay un cafecito en cada esquina casi. Entonces, la verdad es que está chido. Eh, y pues la conocí ella en Jalapa y la verdad es que es uno Qué de mis buena, tesoros, qué buena, ese libro. qué buena historia, ¿eh? Qué buena historia. Ese es uno de mis tesoros y lo voy a atesorar por ahí, siempre. Otro libro, pues es que ya estoy como que Es bien difícil, ¿no? Dar tus preferencias, literarias con 3 libros, pero pues aquí hagamos un esfuerzo, ¿no? Para fines de este podcast. bueno, ya van dos, ¿verdad? Ya Uno llevas de 2. niño, este que me marcó de adolescente y como que ya ahora sí me dijo leer esta con madre. Y ahorita voy a poner uno muy reciente, que está muy chingón y que se llama De animales a dioses. Me lo han recomendado mucho ese libro. Harari, Yuval Noah Harari, o no sé cómo chingado se Ujú, pronuncia, es hindú, creo. ujú. Eh, y la verdad es que yo lo recomiendo a cualquiera que quiera como quitarse esa venda de, de los ojos de que somos superiores, de que Del somos especiales, de que supremacía somos humana. Ajá, de que somos dioses, de que somos divinos, de que la chispa de vida que nos la dio Dios y todo ese rollo. Es un libro que habla prácticamente desde que éramos neandertales, es más, incluso antes del neandertal hasta hoy, ¿no? Y habla de cómo
de la evolución del hombre, no nada más física, sino mental. Habla de cómo el hombre o el humano, el Homo sapiens, tuvo que desarrollar en base a la mentira o a la ficción, más bien, toda su civilización, porque realmente somos un animal como todos que no está preparado a vivir en manadas más grandes de 100 individuos, ¿no? Ujú. Entonces, para poder aglomerar a más gente que trabaje hacia un mismo fin, hacia un mismo objetivo, que es crear civilizaciones que ya ahora son de millones cada civilización, eh, tuvo que haber o tuvo que apegarse el hombre a la ficción, el humano a la ficción. Está muy cabrón, no quiero decir un chingo porque es como spoilear, Sí, claro. pero la verdad es que lo recomiendo un chorro porque te hace pensar mucho. Se nota que este güey es un pensador profundo, complejo, eh, y aparte investigador muy cabrón, Ujú. porque no solo, no es ficción, o sea, el vato es investigador y es como un trabajo antropológico, así como se supone que es el de Carlos Castaneda, que se supone que no es ficción. Se supone que es un trabajo antropológico, él es antropólogo, Carlos Castaneda, y estaba investigando sobre el uso de las hierbas medicinales en las culturas. Se vino con la María Sabina, ¿no? Seguramente. Creo que no, ¿No? creo que ni se conocieron, Porque que yo por me por acuerdo. la época histórica de este bro, era la época que un montón de gringos, artistas, escritores, pintores, músicos, venían a Oaxaca, acá a México, creo que es en Mazunte, por Ajá. allá, a conocer a María Sabina, que era la gran María bruja Sabina. mexicana, a darse pues, hongos psicodélicos, ¿no? Y ahí a tener encuentros cercanos del tercer tipo. De hecho, creo, no estoy seguro, porque hace poco estaba leyendo unas entrevistas a Carlos Castaneda y unos artículos acerca de Carlos Castaneda, pero no voy a pecar de seguridad, ¿no? Pero creo que explotó ese pedo con los libros de Carlos Castaneda Ya. y los gringos empezaron a buscar esa onda mística, ese rollo que no tenían ellos culturalmente hablando, porque lo Claro. mataron con los Con nativos la exterminar a americanos. los nativos americanos, claro. Ajá, lo que tenían ellos de místico, de misticidad en su cultura, se lo acabaron y lo mandaron a encarcelar en reservas. Entonces, lo único que tenían o que tienen como bagaje cultural, pues es lo que viene de Europa, ¿no? Y pues el cristianismo, Y ¿no? que está bien culero, ¿no? Sí, este, y entonces lo místico, el rollo así de espiritual, bien cabrón, pues no lo tenían, explotó, creo yo, según leí, con Carlos Castaneda, ese rollo de buscar la conciencia, buscar la espiritualidad, puta, fue en la época de los hippies, imagínate, o Sí, sea, yo he leído eso, pero con Huxley, con Aldous Huxley, que él, pues en su libro, si mal no recuerdo, es Las puertas de la percepción o los canales de la percepción, no me acuerdo, por ahí lo tengo, no me acuerdo bien cómo se llama ese libro. Y él sí fue con la María Sabina, pero porque él también estaba ya metiéndose en el trip de probar el LSD y de cómo estas sustancias pues alteran la química cerebral y te hacen pues tener ahí conclusiones. Incluso lo que él postulaba era que tener experiencias con estas sustancias pues abre canales alternos de percepción en el cerebro, ¿no? Más allá de los que ya conocemos, que son los 5 sentidos, ¿no? Que son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y El oído. entonces está interesante, ¿no? Y sí, suena bastante chido ese librito que nos estás compartiendo. sí, de hecho, todo este libro habla prácticamente del uso de la amapola, Ujú. el uso El opio. de el peyote, Ufa. que él le llama mezcalito,
O sea, Ujú. Don Juan le llama mezcalito y es el uso de, de estas hierbas para abrir la oportunidad de sentir todo, ¿no? Claro. Pero ya después, cuando lees más libros, yo tengo como 7 de Carlos Castaneda, o sea, tengo todos, vaya. Ujú. Ya Completo. después te das cuenta de que no era, o sea, la brujería no estaba basada en esas plantas. Y que Don Juan le decía, ya al final le dice, pues es que, o sea, tú las ocupaste, güey, porque estabas bien pendejo. Pero puedes llegar ahí con otros medios, ¿no? Ajá, o sea, ya al final ya no las ocupas, o sea, es el rollo ya es estar abierto, ¿no? A ese rollo. Y le dice, pues es que yo las ocupé contigo porque estabas bien cerrado, ¿no? Y venías de una cultura, o sea, el vato era gringo, ¿no? Y fue el primer aprendiz de Don Juan que no era indio, Ya, que no era indígena. indígena. Entonces que no traía, digamos, todo ese bagaje cultural de sí creer en cosas, ¿no? Sino que este vato estaba totalmente cerrado por la cultura que lo contenía al vato. Claro. Entonces tuvo que abrirle digamos, ahora sí que el tercer ojo a base de chingadazos y con plantas. A base de puros loquerones, ¿no? Acá de- Exacto. No, no, y Suena chido. hay unos pasajes chingones de cuando se pone unos viajesotes, pero Sí. es más, ¿sabes qué está basado en Carlos Castaneda? ¿Te acuerdas el episodio de Los Simpson cuando Homero come un chile habanero peruano? Creo que sí lo recuerdo. Que se empieza acá a alucinar bien, bien gacho y habla con un coyote y se sube a una pirámide y no sé qué Ah, tanto sí, ya, rollo. Bueno, ese capítulo está basado, o el sueño el ya. viajezote de Homero está basado en los libros de En los Carlos libros. Castaneda. Sí, hay unas escenas así bien chingonas que vale la pena leer. Ya. Pues Y, mira, este podcast estaba encaminado a fomentar la lectura, pero parece que estamos más fomentando el uso de las drogas psicodélicas, el uso del peyote, el uso de las plantas sagradas y de la medicina ancestral. digo, celebrando que ya está legal o ya casi está legal. Prácticamente legal el uso lúdico de la marihuana en México. Así es. Así que pues este podcast quedará bien. Aviéntense el libro de Carlos Castaneda. Unos cuantos libros, al menos los primeros 3 son de cajón. Chingones. Ya. Este, y se los recomiendo. ¿Y tú? Ay, Tus pues 3 yo, libros que tienen marcado. para mí está bien difícil dejarlo a 3 libros porque a mí me gusta leer así de muchas cosas, ¿no? Principalmente leo filosofía, desde los antiguos griegos hasta los austrohúngaros y incluso filosofía latina y pasando por los alemanes, por todos ellos. Pero hay un filósofo, escritor y creo que también hacía poesía e incluso era biólogo, que a mí me gusta mucho sus obras, porque para mí es como el padre del punk, ¿no? Pero del punk así bien hecho, como que el punk así El punk intelectual. el punk intelectual y bien pensadito, y es un compita que se llama el Henry David Thoreau. Ojalá alguien lo conozca y este es su libro más famoso, y se llama Vida en los... Walden, Walden o la vida en los bosques. Y es un libro bien chingón porque en este libro, este bro te cuenta sus anécdotas y cómo le hizo en una aventura que decide hacer, en la que como que llega a un punto donde se empieza a hartar de la sociedad en la que él vivía en ese entonces, si mal no recuerdo, él se suscita dentro de los 1800, finales de los 1800 por ahí cuando empezaba la guerra en Estados Unidos, la guerra por la abolición de la esclavitud, Ajá. porque incluso en otro ensayo que tiene muy bueno que se llama Desobediencia Civil, lo meten a la cárcel, ¿no? Por rehusarse a pagar un impuesto que financiaba la esclavitud, ¿no? Y como él se niega a pagarlo, pues termina en el bote, ¿no? Y de ahí viene el nombre de su ensayo, que es pues desobedecer de manera cívica, ¿no? Sin incitar
a la violencia o alguna otra forma pues de desobediencia. Como dicen por ahí, ¿no? Hay que romper una ley cuando esa ley Sí, sea la frase creo que va cuando cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. algo así. Ahí no recuerdo cuál fue el poeta escritor que dijo esa hermosa frase, pero está en una canción de cultura profética que es muy buena. Pero bueno, entonces en este libro él decide irse a la verga, sí, literal, de la sociedad en la que vivía, se harta porque como que no encuentra su pertenencia dentro de esa sociedad y decide irse a vivir a una cabaña, perdón, cercano a la laguna de Walden y en el bosque, ¿no? Y entonces empieza a cultivar papas, empieza ahí a documentar todo lo que tiene que hacer para ser autónomo de la sociedad. Y Muy pues into ahí, the wild, ¿no? de hecho, en Into the Wild, la película, el Alexander, su Este vato personaje, lee eso, ¿no? está leyendo ese libro cuando empieza la película, ¿no? Ajá. Que de hecho, esa película a mí me encantó porque cuando la vi, acababa recientemente de leer ese libro y estaba yo bien volado de la mente por ese libro y vi que ese güey también lo hizo y dije, a huevo. Te ibas a ir. Sí, ya me andaban dando ganas también de irme a Alaska a vivir de lo indispensable, ¿no? Que por cierto, les recomiendo mucho el soundtrack Esa de peli. esa Y la película en sí es muy película, es buena una genialidad. y el soundtrack hecho por ahí por Eddie el Vedder. maestro Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam. Es una joya ese soundtrack. Uf. Y entonces, pues Te saca ahí busca, aquí te pones un poquito de una rolita de fondo de. Bueno, pero como unos 5 segundos nada más. sí, porque si no nos entra el copyright y valemos madre. Así es. Pero, pues ahí llega, después de creo que 1 o 2 años viviendo en el bosque, llega ahí a ciertas conclusiones que no les quiero dar porque pues ahí léanlo, ¿no? Está muy bueno ese libro. También es como una buena guía para aprender a sobrevivir en el monte y a vivir de tu cultivo y todo, porque te dice básicamente así, tenía tantas semillas, las sembré, les ponía tanta agua, tantas horas al día, y en tanto tiempo me dio papas, ¿no? Y luego me dio tantas papas y esas papas me dejaron sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Entonces está bastante chido. Y Así pues no se torna aburrido como cuando en la Biblia dice, y Enoc engendró a Casiel y Casiel engendró a Abraham y Abraham engendró a no sé quién. puede que en algún momento sí, porque sí se empieza a poner como muy técnico en el tema de cómo sembrar y cómo empezar a ser autosuficiente. Pero sí está chido, ¿no? Cómo lo empieza a hacer, porque a la par de que te está dando eso, te está dando sus conclusiones filosóficas respecto a lo que está viviendo en el bosque, ¿no? Valga la redundancia. Y y dato curioso de este libro, gracias a lo que documentó viviendo en ese bosque, porque documentaba incluso en qué época del año florecían las flores, en qué momento llegaban ciertos aves a anidar al bosque, todo. Gracias a que tomó ese registro, hace creo que 2-3 años, unos biólogos fueron al mismo bosque, porque pues, el bosque todavía está ahí. La laguna, incluso si tú vas, creo que ahí todavía está la cabaña donde él vivió y todo el cotorreo. De hecho, ese es uno de mis viajes por hacer antes de morir. Y y debido a que este bro pues documentó todo ese cotorreo, biólogos actuales pudieron darse cuenta que gracias al calentamiento global, por ejemplo, ciertas plantas, se desfasaron los tiempos por ejemplo, no recuerdo cuál es el término para cuando las flores abren, perdón, sus pistilos, pero que la primavera está llegando ya pues básicamente atrasada, ¿no? Por así decirlo, que se desfasaron las estaciones del año, ¿no? Entonces, aparte de sus aportes filosóficos a la sociedad, pues también tuvo ahí aportes de biología, ¿no? De esa región en específico, y pues la neta, a mí se me hace que es un librazo, ¿no? Es un libro bien chidote. ¿De qué parte del mundo está eso? Siguiendo en el tema de la filosofía, en Estados Unidos está la laguna de Walden, está ahí cerquita a Washington, si mal no recuerdo. De hecho, en aquella ocasión que fuimos a Washington, estábamos ahí a escasos kilómetros de esa laguna. Está en Massachusetts, la laguna, si mal no recuerdo. Y Te iba a decir que yo fui a una laguna por ahí, pero no, fue por
por Nueva York, no por Washington. Ya más para el norte. No, esto está más cerca como para por donde lo Boston, de la bruja de Blair. Ah, ya. Pues creo que sí es por ahí esa región. Pues es la región norte boscosa de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, otro libro, pues, uno que me ha gustado mucho es Más allá del bien y el mal, del Federico Nietzsche, que digo, tengo ahí mis sentimientos encontrados con Nietzsche, porque pues, a pesar de que es un muy buen pensador y así, pues sí tiende a ser un poco misógino, o un bastante misógino, Bastante, y ¿no? ahí Más bien. atacar. Sí, Es, por eso digo, es penecentrista. sí, es muy, muy falocéntrico y muy pues digo, se entiende, ¿no? Por la La época época. histórica en la que desarrolló sus pensamientos. Y creo yo que a pesar de que es muy misógino, pues sus postulados y sus ideas tienen muchas cosas rescatables. Sobre todo en ese libro donde pone en pugna las concepciones del bien y el mal, ¿no? Y sobre Creo todo que las eso es de pone, lo mejor de Nietzsche, ¿no? sí, que es es uno de los escritores que pone en duda casi todo, y sobre todo lo que proviene de la religión judeocristiana, que pues es la religión que predomina en el mundo, sobre todo y más que en el mundo, acá en Occidente, pues más, ¿no? Y Creo que es un buen comienzo de la pregunta o de que lo que todos deberían de preguntarse. Sí, ¿Está bien lo que estoy haciendo o está mal? ¿O referente a qué está bien o está mal lo que estoy haciendo? claro, incluso él se va más allá y dice, ¿de dónde viene la concepción de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? ¿Quién Ujú. fue el que dictó las bases para determinar que cierto comportamiento, cierta acción está bien o está mal? Y pues obviamente todo está ligado a la moral y a la ética, que son conceptos pues bien difusos Súper de subjetivos. entender, y sobre todo la moral, que es un poquito todavía más subjetiva, o por lo menos yo por lo que he leído, he llegado a esa conclusión, que la moral es más subjetiva, la ética es un poquito más, más Aparte, objetiva o más y es, rígida. y es que la moral se rige por la sociedad en turno. Y de Claro, hecho, la moral puede ser hasta geográfica, güey. pues lo es. Ajá. O La sea, moral está sujeta a condiciones geográficas y temporales, ¿no? O sea, así es, no era la depende de misma lo que moral. dice la mayoría. Ajá, y no es la misma moral que había en México en los 50, la que hay ahorita en México en el 2020, ¿verdad? De hecho, 2021. ni siquiera es la misma Entonces, moral que hay aquí en Monterrey que la que hay en Chiapas. claro, Que claro, por, claro. que por cierto, Entonces, ¿oíste lo último que dijo Samuel García? Hablando de no, pendejadas. Bueno, eso no era pendejada, pero hablando. metiendo, Ok, no metiendo sé una, cómo en el campo de pendejadas a Samuel García con Nietzsche, pero a ver, desarrolla. más bien es para hablar de una pendejada. Este, Ok. lo último que dijo fue que el vato acababa de confirmar algo que había oído, pero que ya lo confirmó. Que en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Sí, porque como en el sur hay pobreza, son pobres porque no jalan. Sí, y en el sur, pues lo que Claro. hacen es descansar. Y entonces el vato dijo en una entrevista que ya lo había confirmado y que sí era cierto. No me acuerdo qué decía de los del centro, pero era algo no tan bueno como los del norte, ¿no? O sea, así como que en el norte Sí, que somos eran trabajadores. los neutros, ¿no? Los del centro. Sí, Haz de los cuenta, que ¿no? ni son norteños, pero tampoco son los balagardos huevones del sur, ¿no? Exacto. Y dice, Esto no lo pienso yo, es pensamiento de ese tipo de ajá, gente. y dice lo acabo de confirmar con mis viajes. Ese Sí, vato, es un la chiste. verdad es que es un chiste. Pero bueno, Y bueno, qué bueno que mencionas a ese tipo, porque justo esa crítica que él hace me lleva a mi tercer libro que a mí me voló la mente, que no lo tengo ahorita aquí porque lo estaba buscando, pero no lo encuentro, se me hace que se lo presté a alguien, es la biografía de que es Samuel García. la biografía de Samuel García. No, no es cierto. De hecho, hay un libro de él que habla de Creo que hay derecho fiscal. dos, güey. Hay varios libros de él que hablan de derecho fiscal porque según él es doctor en derecho fiscal, puras pendejadas.
amigos abogados no me dejarán mentir, amigas abogadas, mentir. Ese bro no tiene mucha idea de lo que anda haciendo. Pero bueno, justo a esa crítica que dice que en el norte somos trabajadores y en el sur son flojos y esto que te lleva directamente a la meritocracia y si le sigues rascando vas a llegar al meollo del asunto que como yo lo veo es el capitalismo y es las herramientas del capitalismo como la meritocracia y todas estas estupideces que te hace creer el capitalismo que hacen que no la hagas de pedo cuando tú no estás en una buena posición social, porque te hace creer que no estás en una buena posición social tú no te lo merecías. porque no le chingas igual que los demás, pues fue el Capital del buen Karl Marx, o Carlos Marx, como dicen los de la UNAM. Y pues ese libro también me voló la mente y me ayudó a entender muchas cosas que de morro no entendía y que no entendía por qué era así la sociedad y por qué era así la distribución de la riqueza y que ahora ya que soy un poquito más grande, pues entiendo otros conceptos y otras asunciones como la acumulación originaria y el uso de la dialéctica histórica y todo ese rollo para entender las problemáticas sociales y pues me hace entender que pues en el sur son pobres y no salen de la pobreza porque aunque en el norte haya más ingreso per cápita, pues la distribución de la riqueza en el país no es equitativa y no es más bien que, ¿cómo podré decirlo? No atiende a las necesidades reales de cada sección demográfica, ¿no? O sea, creen que dándole la misma cantidad de dinero a cada estado va a desarrollarse de la misma manera cada estado, pero pues cada estado tiene sus peculiaridades y Y que tiene como sus quieran no se la necesidades dan. distintas. Y no se les da igual para todos, de hecho debería ser en cantidades proporcionales, pero gente idiota como este senador cree que a los que trabajan más, a los que generan más, se les debe de dar más, ¿no? Cuando pues vivimos en una república donde todos somos parte de un ente mayor que es el país y los estados quedan en un segundo plano. Realmente, estúpidamente, creo que eh, se les da casi como por esperanza, ¿no? De que si a Nuevo León le doy un chingo de lana, va a generar un chingo de lana, porque hay mucha industria y no sé qué, y ¿para qué le doy a Oaxaca si todos son pobres? Claro, y Eso es probablemente una estupidez. si lo vieras así, pues probablemente sí funcione así, ¿no? Si le inyectas más capital al estado de Nuevo León, pues obviamente va a crecer. Sí, pero Pero, es una apuesta como muy inmediata, güey, porque, claro, o sea, si realmente pensaras en el crecimiento de un país, en el desarrollo de un país, empezarías a inyectar dinero donde donde está se menos, necesita. exactamente, ese es el gran detalle que este imbécil o esta persona no entiende que la gente que está en situaciones de menor desarrollo, pues es quien necesita más capital para que se desarrolle. Donde está desarrollando y donde está generando, pues necesitas menos. Pero bueno, eso es una idea que a muchos neoleoneses les cae muy bien, sobre todo he visto que la tendencia es a la gente que vive en San Pedro. eh, Entonces, pues sí, ahí no les caería mal leer un poquito de Marx, de economía. También lean a Adam Smith, La riqueza de las naciones, para que entiendan el sistema en el que viven. Y la verdad es que creo que se lavan la conciencia pensando que dan empleo. Claro, y pensando que están desarrollando el país y Ujú. que, digo, de alguna manera sí lo están haciendo. Sin embargo, pues creer que se desarrolle el norte a expensas de que el sur esté valiendo madre es bueno, pues también está mal esa idea, ¿no? Deberíamos Incluso, de incluso en desarrollar el los mismo dos. Nuevo León. O sea, el Claro, norte de Nuevo León, o más bien el centro de Nuevo León, prácticamente Monterrey, su área metropolitana, es lo que está chido. Si tú te vas al sur de Nuevo León, están súper jodidos. Si tú claro, te te vas vas a la rural. al norte de Nuevo León, están súper jodidos. O sea, aquí mismo en el sur de Nuevo León, llega una sequía y se mueren todos los animales que tiene la Sí, se gente. va toda la ¿Por qué? mierda. Porque no hay agua, no hay Por las sistemas condiciones de, geográficas. o sea, realmente todo el dinero, o prácticamente todo el dinero que se inyecta a Nuevo León, se va a Monterrey, su área metropolitana.
Sí, y a la industria, ¿no? Y a la industria de la innovación y del progreso, y lo pongo entre comillas, ¿no? Pero bueno, ese libro también ahí me marcó, me cambió y me hizo entender muchas cosas que no entendía, y me sigue ayudando a entender cosas que van saliendo en la sociedad, ¿no? Me sigue ayudando a entender, por ejemplo, gracias a que leí eso y a que leí los principios del comunismo porque también me leí el manifiesto. Hegel. Y me leía Hegel, me leía Lenin, me leía pues ahí a varios de ellos. Pues me da, por ejemplo, para entender que AMLO lo último que es, pues es de una izquierda real y socialista, ¿no? O sea, porque sus políticas que ha implementado tienen de socialistas lo que el McDonald's, ¿no? Entonces, entonces, pues Tiene lo mismo no, que un McDonald's en Cuba, ¿no? claro, exactamente. Tienen el mismo carácter socialista que la Coca-Cola. Pero pues bueno, Pero es que pasando ahí. esa es la bronca de no leer o de no informarse, porque no necesariamente tienes que o sea, ser un devorador de libros, ¿no? Pero Sí, claro. al menos un devorador de información sí, porque ya hay mucha Y te la información pueden dar hasta ya masticada, como quien ajá, dice. exactamente. De hecho, hasta he visto unos anuncios en Facebook de este libro que te leerías, no sé, en 2 semanas, te lo resumimos en 12 minutos. O sea, Sí, no lo bueno, recomiendo eso. exactamente. Yo ahí pongo en duda esos Sí, métodos. no, sí, o sea, pero vaya, a lo que me refiero es que hay información muy accesible y entre más Ujú, consumas información vas a ir desechando la que realmente vas a decir, o sea, sí, me están dando esta información, pero realmente porque tengo tanta información, puedo descartar esta como cierta o puedo dudar de esta información o puedo hacerme mi propio criterio acerca de toda esta información que tengo. Pero si no tienes absolutamente nada de información en tu cerebro, independientemente si es leída, escuchada o platicada incluso, ujú. este, ¿de dónde rayos sacas para poder tener el criterio de decir, güey, no estoy viviendo en la próxima Venezuela? Claro. O sea, Sí, no no, hay. exactamente, ¿no? Te da la suficiente para decir, no voy a salir en mi carro a protestar con una pancarta pegada en el parabrisas de atrás que diga que AMLO nos va a llevar al socialismo, ¿no? Y al comunismo. Que la realidad es que si realmente nos fuera a llevar al socialismo bajo los postulados de los padres del socialismo y con las herramientas del socialismo y Que en también eso es bien utópico. claro, y incluso en jerarquías horizontales, bueno, en la eliminación de jerarquías, ¿no? Y ahí metiéndote en otros temas de sistemas de gobierno y de formas de distribución del poder, Con su pues yo gran diría, almacén y todo el rol. exactamente, yo diría, si va a ser así, pues mira, aplausos para AMLO y que se implemente, ¿no? O sea, Claro, ¿por qué? Porque nunca se ha implementado en México y eso sí sería un cambio real, ¿no? Como lo que él dijo, que dijo, vamos a hacer de izquierda, pero lo único que estamos haciendo es una mano izquierda disfrazada, o perdón, una mano derecha disfrazada de mano izquierda, ¿no? Entonces, creo que en vez de izquierdismo, es un centrismo que se va para un lado y para el otro cuando centralismo. se necesita. Y más se va a la izquierda como, como promocional, más Pues que... yo creo que es pura demagogia, ¿no? O sea, como ya Sí, lo decía Platón, ¿no? Está la democracia, que es la forma perfecta de representar al pueblo, y está la demagogia, que es la forma imperfecta de representar los intereses del pueblo. El hecho de decir, sí, vamos a hacer todo este cotorreo, aquí estoy, pero porque, realmente, porque estamos para el pueblo, pero a la hora que lo implementa te das cuenta que el pueblo son sus 16 compas que lo rodean, ¿verdad? O sea, y sus exactamente. familias. Y volvemos a lo mismo. Si ese pueblo, como quiera, estuviera mucho más informado, creo yo que estaría mucho más difícil eh, caer en esa demagogia. Sí, definitivamente la información libera, ¿no? Y sobre todo cuando es información libertaria o educación libertaria como la que postula el marxismo, ¿no? Dicen O, por o- ahí o lo como que los mencionan anuncios de ahora como Gandhi, ¿no?
Sí, básicamente los anuncios de Gandhi esos son, ¿no? O De sea, la lee librería para... Gandhi, ¿no? No de Sí, Gandhi. no del personaje histórico. Ujú. Eh, Eso dice, ¿no? Lee para que no, básicamente no seas un idiota que todo se cree, ¿no? O una idiota que todo Exactamente. se cree. Y bueno, dejando ahí un poquito los postulados de Marx y de las teorías comunistas, porque Dejando luego tu comunismo van a decir, atrás. exactamente, no voy a decir aquí mis aficiones políticas, pero van por ahí. Pero Pero bueno, siempre y cuando se pudiera llegar a la utopía. yo creo que aunque no se pudiese llegar, porque yo creo que incluso los postulados de Marx son equivocados en algunas cosas, Ujú. o no equivocados, más bien no son aplicables a las sociedades actuales. Creo que Y no son aplicables al humano. también. Pero sí, porque pues obviamente para que exista el socialismo tiene que estar la eliminación del pensamiento individual, ¿no? Y de vernos todos como un ente participante de la sociedad y que lo que yo hago afecta a todos y lo que todos hacen me afecta a mí, ¿no? Y Pero es lo bueno, que eso, menos tiene el humano. claro, hay formas de hacerlo a través de campañas de culturización y de O como cambiar lo las han normas, hecho hasta cambiar ahorita, los sistemas educativos, porque los sistemas educativos actuales te enseñan a competir y no a colaborar. Eh, o como lo han hecho hasta ahorita con una militarización, pero eso sí te lleva a Venezuela. sí, sí, porque como se ha implementado el socialismo, aunque me duela decirlo, los grandes exponentes del socialismo y el comunismo que ha habido en el mundo históricamente Son casi monárquicos. solamente ha sido el cambio de dictador, ¿no? O sea, ha sido Ajá. usar la bandera del comunismo para cambiar del poder de manos a otro dictador, ¿no? Que no tiene, o sea, que si tú lees realmente los postulados del comunismo y del No son socialismo, así. te das cuenta que eso no es, ¿no? Ajá. Eso es un régimen militarizado Una que oprime. dictadura. Exactamente, una dictadura que a lo mejor su origen era una lucha social cierta y amable o Lo vendieron positiva. con populismo, ahora sí. Y Exactamente. creo que ese populismo que también manejaba Obrador es el que hace que se confunda la gente y que puedan entrar esos postulados de otros güeyes o idiotas diciendo, no, nos va a convertir en Venezuela, Claro. porque es el mismo método de convencer a la gente que vas a hacer algo bueno, Pues sí. por ti que nunca han hecho nada bueno. Sí, y también pues obviamente pone en riesgo ahí los beneficios, sobre todo económicos, de quienes están en el poder actualmente, ¿no? Claro. Y que no están de acuerdo con el gobierno actual. Pero pues eso sucede en el capitalismo, en el socialismo, en cualquiera, ¿no? O sea, siempre que entra En- al poder alguien que no comparte tus ideas como empresario, pues Los se que no son los pone, amigos son los que se joden y son los que se quejan. sí, los que no son del club de Toby, ¿no? Mm. Entonces, Y lo que está pasando ahorita en México creo que es que se cambiaron de amigos importantes. sí, como que se deshizo el grupo de compis y se está ahí haciendo otra vez, se están haciendo ahí como un Juego de Tronos o Game of Thrones, ahí se están otra vez haciendo alianzas y se están haciendo ahí otra vez cadenas Es de como, ahora corrupción y de muchas ahora por cosas. qué chingados no me va a tocar a mí todas las mieles del gobierno, ¿no? Sí, y hubo unos cuantos que fueron bien listos y dijeron, este güey va a ganar y yo soy ahorita del PRI y como el PRI va a perder, déjame, voy acá con este compa porque trae hueso, ¿no? Y yo necesito que roer. Y pues sí. Hay una Pero nueva bueno, oligarquía. sí, cambió nada más Ajá. los oligarcas, pero ahí sigue estando el mismo sistema, ¿no? Pero bueno, cambiando un poquito de tema, yo quisiera, porque ya estamos cerca de llegar a la hora de este podcast. Este podcast se nos fue bien rápido. Bueno, a mí, cuando hablamos de libros y de libros que me apasionan, siempre se me va el tiempo en chinga. Pero me gustaría aportar uno más, sobre todo para la banda que es activista por los derechos de los animales De o hecho, por yo te cualquier diría otra. y te iba a Ajá. sugerir, güey, que termináramos recomendando precisamente, así rapidito, libros que no se debe de perder un activista. Y por lo visto ya vas a empezar con uno. Ya, me adelanté. Pues mira, Se me este acaba de libro ocurrir. no habla principalmente de
del movimiento animalista, ni de no toca el especismo, ni nada de eso. Esto es un libro que se llama La ciencia de la psicología. Es de un autor que se llama J.R. Cantor, si recuerdo bien, sí, J.R. Cantor. Es si mal no recuerdo, era un alemán que vino aquí a México a desarrollar su pensamiento respecto a la filosofía y la ciencia de la psicología. Y está bien chido porque básicamente te enseña cómo aprendemos los humanos. Cuáles son los procesos cerebrales a partir de los cuales el humano aprende. Y cómo generar los canales cerebrales para generar conocimiento en nuestra mente. Y creo que es bien importante para los que hacemos activismo, porque te ayuda a entender, no lo quiero poner como cómo implantar ideas en la mente de la gente, Cómo dar un sino cómo mensaje hacer que tu efectivo. mensaje sea efectivo y atractivo y se convierta en conocimiento que posteriormente se va a convertir en un cambio de conducta en la persona, ¿no? Digamos Y que justo él, en palabras vulgares, cómo hacer las cosas no a lo pendejo. pues sí, cómo no hacer tu activismo a lo idiota y que tu mensaje sea efectivo y que quien lo escucha lo entienda, lo adopte y lo lleve a la práctica, ¿no? Y está bastante interesante, es un libro bastante pesadito, porque pues es muy técnico, pero está bastante chido. Y lo chido es que no se requiere tener conocimiento profundo respecto a la psicología. Digo, sí cita muchos autores como Skinner, como a Freud, a Pavlov, varios grandes autores de la psicología, de la ciencia de la psicología, pero está bastante digerible, ¿no? Digo, si ya leíste a Skinner y a otros sobre todo a los conductuales, le vas a entender más y está chido. Pero si no los has leído, igual no está tan difícil de entender porque incluso te pone hasta diagramas de cómo es el proceso de aprendizaje, ¿no? Incluso así, por ejemplo, uno que yo recuerdo mucho es de cómo el humano aprendió que el fuego hace daño, ¿no? O sea, dice, hubo uno que, que acercó su mano al fuego y el cerebro tuvo el siguiente procedimiento, ¿no? El cerebro manda la orden de que acerques tu mano al fuego, llega la orden a la mano se mueve, se acerca al fuego, la mano recibe el calor, recibe el daño, el dolor, quita la mano y al mismo tiempo que la quita va mandando un mensaje de regreso al cerebro que te dice, no, carnal, eso está mal, te acabas de lastimar, ¿no? Y obviamente eso es algo muy básico, pero de ahí parte para desarrollar cómo adquirir conocimiento pues más complejo, ¿no? Obviamente eso es simple lógica, pero te lo va explicando de una forma muy chida, ¿no? Antes de que te pases otro libro, en ese mismo nivel, digamos, de cuestión de aprendizaje y que le serviría mucho a los activistas, sobre todo para entenderse y entender lo que les rodea, yo les recomendaría que buscaran, no recuerdo, ahí sí me voy a peñanetear, no recuerdo el autor porque lo tengo yo en mi teléfono, ese libro. Entonces, como no lo tengo en físico, no, como que no le doy mucha importancia al autor, pero sí el título es El pensamiento complejo, así se llama, y habla precisamente y tiene mucha experimentación, habla de muchos experimentos de cómo el humano debería tener un pensamiento complejo, sobre todo si quiere llegar a fines muy efectivos y no nada más un pensamiento superficial en donde todo lo da por sentado, sino, creo que lo he dicho un chorro de veces en los podcasts que hemos grabado, que nunca hagamos nada sin preguntarnos el por qué, el para qué, el de dónde y todo esto, todas estas preguntas que rodean a una actividad, a un hecho, a una cosa normal o que percibimos como normal, hace que se enriquezca completamente tu contexto en cuanto al pensamiento de cómo vas a hacer algo. Entonces, ese libro, El pensamiento complejo. Creo
Creo que es de un autor que se llama Edgar Morin. Sí, es de Edgar Morin. Si mal no recuerdo. Es de Edgar Morin, ¿no? Precisamente, es de Edgar Morin, filósofo, filósofo. Está muy chido, lo recomiendo bastante. Activistas. Bueno, a todo el mundo, ¿verdad? Pues Pero sí. Digo, y también hay libros específicamente para el movimiento de los derechos animales que yo recomendaría. El primerito sería el de Peter Singer, que es Liberación animal. o Liberación Animal de Peter Singer. ajá. Es uno de los primeros, de Y hecho, creo que creo que es el primer libro que se escribió específicamente sobre el tema de liberación animal. He leído un poquito del libro, no lo he leído todo. Hay muchas cosas muy técnicas eh, de cómo sufren los animales en la industria del alimento, sobre todo. Pero es un libro, digamos que es como el equivalente a la película esta, ¿cuál? la que todos ven, de hecho esa película me hizo vegetariano. Se Babe llama el puerquito valiente. No, Okja. Babe el puerquito valiente. Okja. No, es esta Película de Erlings, el Airlings, documental. exactamente. Airlings, el documental de Airlings es más o O menos Terrícolas en español, ajá, véanlo. es más o menos el equivalente, pero escrito. O sea, sí recomiendo que Ya. lo lean. Yo no lo he leído, la verdad, el de Peter Singer, pero sé que es muy bueno. Ya estamos en 1 Mira, hora nomás, con 4 minutos de este tengo podcast. otro libro para activistas antes de irnos, que lo tengo por aquí. A ver, Bueno, tengo dos sugerencias. Una es aviéntense esto, El El arte de arte la de la guerra guerra. de Sun Tzu, claro. Ajá. ¿Para qué? No para que Eso se te sirve vayan para a, toda la vida, la verdad. ajá, no para que se vayan a pelear una guerra ni nada, ni se hagan samuráis, pero sí para que es un libro muy estratégico. Es de Te, estrategia, te, te exactamente. enseña a planear, te enseña a ser estratega, y en esto del activismo debes de ser un estratega, con todo lo demás que hemos Ujú. dicho. Y otro libro, no específicamente este libro, pero tengo este libro que se llama Diálogos con Navegante. Navegante era un toro. Eh, es un libro taurino, no antitaurino. Es un libro taurino, escrito por taurinos, sobre el mundo de la tauromaquia, desde el punto de vista de los taurinos. ¿A qué voy con esto? Lean, infórmense ahora sí que, por decirlo de alguna manera, del enemigo, El, lo que uni- piensa, el universo, cómo piensa, exactamente, porque exacto. nosotros lo vemos desde un punto de vista, y siempre es muy Sí, desde enriquecedor, lo externo. exacto, saber su punto de vista, por qué lo hacen, por qué les gusta, por qué están ahí. Entonces, un libro como este, que si pueden, pues mejor busquen lo digital para que no paguen y no enriquezcan a estos lectores. A mí me lo regalaron. eh, Sácale pero copias, güey, sácale copias, escanealo. a digitalizarlo. Pero aprendan sobre el mundo al que quieren interceder, en el que quieren interceder. No, no siempre se puede dar un buen golpe desde tu punto de vista o solo con tu punto de vista, porque la verdad es muy limitado, o sea, o es limitado. O sea, solo estás viendo este lado de la moneda y no ves la otra. Entonces, no es para que simpatices con ellos, sino para que los comprendas. Y una de las cosas precisamente del arte de la guerra es que te va a enseñar a hacer este tipo de cosas, a ser estratega en Claro. cuanto a saber cómo hacerle para ser un poco más efectivo. Pues sí. Suena bastante interesante. ¿Algo más que quieras aportar? Pues tenía aquí otros libros, pero pues ya se nos fue el tiempo, ya nada más se los voy a recomendar así bien rapidito. Ah, Metafísica de Aristóteles. Tengo esto que está muy bueno. El Necronomicon
de Lovecraft. Joyita de H.P. Lovecraft. Y Quien le interese, algo, yo estoy en un círculo de lectura Lovecraftiano. ¿a poco? Y Sí, güey, en Facebook. este ya es un poquito, bueno, este no está tan pesado, pero si les gusta, a mí me gusta mucho el rollo de leer o de saber un poco de física cuántica y esas cosas raras. Léanse a Stephen Hawking. Este libro, El universo en una cáscara de nuez, es un buen principio para empezar a entender todo ese rollo de las teorías, eh, de las teorías del universo, de la búsqueda de la, ahora sí que del todo, de la teoría del todo. Entonces, está chido. Se los ¿Es de recomiendo. Carl Sagan? Es que se cortó y no alcancé a ver bien qué libro era. Es Stephen Hawking. Stephen Hawking. El Ya. universo Bueno, en una Le- cáscara de nuez. lectura avanzadita, pesadita. Esta no, está simplona. O sea, bueno, es el intento de Hawking para acercar la física cuántica o las teorías estas cuánticas a la A gente. las personas, Ajá, a las personas con un IQ subdesarrollado como nosotros, no exacto, como él. exacto, Ya. es para que lo entienda la mayoría de la gente. Obviamente no todos, pero sí es un lenguaje no tan científico. Son ejemplos un poquito más bajados a la normalidad, ¿no? Como Vivaldi hacía con su música, que hacía la Exacto. música para el pueblo. Pero pues bueno, creo que eso ya es todo por el momento, por este episodio. Ya se habló aquí de muchos libros. Una vez más Que hablamos de todo y a la seguramente vez Peña Nieto no ha leído. muy seguramente Peña Nieto y gran parte de su gabinete y de sus asesores no han leído, pero no se necesita leer para ser presidente. Así que solamente se necesita ser guapo y tener un buen copetito o ser un pinche viejito aferrado. Aunque te digo que AMLO lee mucho. No Sobre sé. todo de historia de México. Es un aferrado de la historia de México. Pues sí. No, la historia de México es hermosa. O sea, si tú lees. Debe ser sobre muy todo si lees la interesante. historia constitucional de México, una joya. Debe ser muy interesante hablar con AMLO, pero así como hablar mira, un viejito va a hablar. No que dirija un país, sino que te cuente una historia, ¿no? No, en el México de principios de siglo y bla, bla, bla. Sí, como para sentarte a cotorrear con él así en la fila de las tortillas, ¿no? Pero no como para que pues dirija un país, ¿no? Pero pues bueno, esperemos que este podcast le sirva a quien lo esté escuchando como inspiración para leer. Por favor, ahí en el grupo de Todos Somos Bestias en Facebook, compártanos cuáles han sido los libros que más les han marcado, por qué libros les gustan, qué libros no les gustan. Cuéntenos sus experiencias con el Cúbole de Jordi Rosado, que es ahí un hito literario en México. Sí los Y ayudó a ser mejores chavos. sí, los ayudó a ser más misóginos, porque ese libro está cargadísimo de misoginia. Y y pues bueno, espero estén muy bien los que nos están escuchando. Y pues pónganse a leer, que se ocupa, como diría el Bronco. Así es, infórmense de todo lo que puedan por cualquier medio, pero sí, infórmense. La verdad es que les abre muchas oportunidades. No hablo en cuestión laboral, que también, sino en cuestión de pensamiento, de interpretación de su contexto. Realmente alguien que tiene mucha información, creo que toma mejores decisiones. Claro. Solamente la información y el conocimiento nos libera, y así como la educación. Así que, pues libérense a sí mismos, ¿no? Vivimos en esta hermosa época en la que es bien sencillo. Entonces, para algunos, ¿verdad? No quiero hablar o más bien diciéndolo desde el privilegio. Así es. Pero pues, bueno,
Pues bueno, ya van 1 Eh, minuto 12, entonces ya por aquí ya nos despedimos. El próximo episodio por ahí les prometemos que va a ser de puras pendejadas. sí, volveremos a decir estupideces. Exacto. Pero pues bueno, que estén muy bien y besito consensuado en la pompi. Ahí nos estamos viendo.